Buenas noches, compañeros, doctora Marina. Mi nombre es Roxana Isabel Quispechalco. Estoy realizando el doctorado en Salud Pública, Bioética y Salud Pública. La tarea de la primera semana, tamaño de muestra y validez y confiabilidad. Doctora Marina Liliana González Torres, alumna Roxana Isabel Quispechalco, 30 de marzo del 2025. Introducción. En el campo de la investigación, al realizar un estudio y que éste logre ser apreciado como científico, debe cumplir con ser sistemático, riguroso y lógico, pues la información que brinda debe ser válida y confiable para de esa manera poder considerar tal información para la toma de decisiones en la práctica, para la búsqueda del bien común, etc. Todo ello sin importar de qué enfoque se trate el estudio. Por estas razones, una investigación debe emplear métodos y técnicas específicas para los procesos como el muestreo, la validación y la confiabilidad. El título del proyecto, Análisis de la percepción de los usuarios externos e internos sobre la calidad de atención en la consulta externa de un hospital público de Perú en el periodo del 2022. El objetivo general, conocer la percepción de los usuarios externos e internos de la calidad de atención en la consulta externa de un hospital público de Perú en el periodo del 2022. Cálculo del tamaño de la muestra. Tenemos el tipo de muestreo elegido. El tipo de muestreo que se aplicará es el no probabilístico, que se subclasifica en el muestreo accidental o consecutivo según Otzen y Monterola en el 2017. La justificación: se utilizará este tipo de muestreo ya que se buscará completar el número de individuos necesarios para llegar al tamaño de la muestra, similar al muestreo por conveniencia, pero en este caso se incluye a todos los sujetos accesibles. Cálculo de la muestra. El tamaño de la muestra será de 120, donde se incluye personas mayores de edad entre los 18 y 70 años, entre hombres y mujeres. Tipos de validez. Tenemos la validez de contenido, que es el grado en el que el instrumento posee el dominio del contenido que se quiere medir. Consiste en planificación del cuestionario y construcción de más ítems. Se estima de manera subjetiva empleando el juicio de expertos. Los métodos utilizados: método de agregados individuales, método de Delphi, técnica de grupo nominal, método de consenso grupal. Validez del constructo: busca responder hasta dónde el instrumento mide un rasgo determinado y con cuánta eficiencia. Para esto es necesario la conceptualización clara del rasgo estudiado basado en una teoría. Los rasgos determinados son los constructos. Pasos según Cronbach: identificar las construcciones que explican la ejecución en el instrumento, formular hipótesis desde la teoría, recopilar datos para probar hipótesis. Validez predictiva o de criterio externo: buscar determinar hasta dónde se puede anticipar el desempeño futuro de el desempeño futuro de un individuo en una actividad. Se estudia comparar puntajes de un instrumento con una o más variables de criterio. Se establece una correlación. Cuanto mayor sea la correlación, mejor será el instrumento. Cualidades en una medida de criterio: tenemos la atingencia, libre de sesgos, la confiabilidad y la disponibilidad. Los métodos para determinar la confiabilidad: tenemos el método del test y el retest. Administrarlo 2 veces al mismo grupo y correlacionar las puntuaciones obtenidas, utilizando el coeficiente de estabilidad y la correlación de R de Pearson. Método común de división por mitades: mide el coeficiente de correlación entre los puntajes de las dos mitades del test mediante el método de los puntajes directos. Método de la división por mitades de Rulón: usa la división del test a la mitad, mas no necesariamente con varianzas iguales en un subtest. Utiliza el coeficiente de consistencia interna. Método de división por mitades de Goodman: usa la división del test a la mitad, mas no necesariamente con varianzas iguales, utilizando el coeficiente de consistencia interna. El coeficiente alfa de Cronbach, utilizado para evaluar homogeneidad de las preguntas de un test mediante la varianza de los ítems y mediante la matriz de la correlación de ítems. Cuanto mayor la correlación lineal entre ítems, mayor será el alfa de Cronbach. Método de Kuder-Richardson 20: se puede obtener el nivel de confiabilidad desde los datos obtenidos del test, utilizando el coeficiente de consistencia interna. Conclusión: en el ámbito de la investigación se encuentran muchas etapas, las cuales serán necesarias al momento de establecer ciertas características al estudio y a los resultados obtenidos. Ese es el caso del cálculo de la validez y la confiabilidad de un cuestionario o test que se utiliza en la obtención de datos en el estudio. Se observa la gran clasificación y sus características de cada método existente.
Es así que para el presente proyecto se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico, pues fue elegido de acuerdo a las circunstancias de la investigación y el contexto de la recopilación de datos. Las referencias, muchas gracias.